Buenos días, queridos oyentes de Radioactiva. Mi nombre es Antonio Gil Fernández y me acompaña Rocío Cobo Frutos. Hola, Rocío. Hola, Antonio. Buenos días a todos. Bien, pues tal, y como dijimos en nuestro programa anterior, en honor al Día del Libro, hoy emitiremos la segunda parte de la tertulia literaria llamada Palabra Alquibla, que se realizó el lunes 22 de abril en la Biblioteca del Alberca en colaboración con la biblioteca de nuestro instituto, y en la que participaron nuestros escritores vinculados a IES Alquibla, María Sánchez Saurín y Julia Espinel, que son dos exalumnas de nuestro centro, así como tres profesores, José Luis González, José Luis Fullea y Antonio Aguilar. No se lo pierdan porque ha sido muy interesante. Así es, como bien ha dicho Antonio, transmitiremos la segunda parte de esta tertulia en nuestro programa de hoy, así que adelante con ella. Yo, justo lo que has dicho de los likes, yo iba a preguntar qué relación hay entre la creación o la publicación de un libro con las redes sociales, si ahora también te puedes beneficiar de esos likes para dar a conocer a más gente una obra. Hombre, yo como sector más relacionado a lo mejor con las redes sociales diría que sí que es cierto que por un lado da mucha rabia que el valor de algo se mida en eso, en lo que las veces que la gente pincha en ver quién eres, pero también creo que es un altavoz muy grande y muy bueno que te ayuda a conectar con cierta gente. Quiero decir, es evidente que a día de hoy la juventud lee muchísimo más que hace a lo mejor unos años. Yo tengo primos que se han leído libros que me estaba leyendo yo en ese momento porque han adquirido una rutina lectora y una madurez literaria que ya hubiera querido yo a esa edad. Y eso viene porque ven a youtubers que comentan libros, porque se meten en TikTok y el chaval que les hace gracia está hablando de ese libro. Entonces creo que bien utilizado puede ser una herramienta para acercar la literatura a la gente que consume eso diariamente. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, a mí a lo mejor las redes sociales no han sido lo que me ha dado visibilidad, ha sido realmente el haber ganado un premio, ¿no? Que eso también hay que reconocerlo. Si yo hubiese publicado Heredera sin premio, da igual. O sea, sé que ha gustado a gente, pero sé que si ha llegado a gente ha sido gracias a ese reconocimiento, ¿no? Entonces, eso, bueno, pero el tema de los premios es otra historia, ¿no? Pero sí es cierto que a mí las redes sociales me han ayudado a la hora de descubrir a poetas jóvenes y a poetisas jóvenes que sí que de alguna forma, pues, me han influido en mi escritura, ¿no? O sea, no solo a raíz de la publicación de Heredera, sino mientras yo estaba escribiendo el libro y desde que tengo redes sociales he descubierto a poetas a través de las redes sociales, ¿no? Y en ese sentido sí creo que es útil. Y además el otro día, no me acuerdo con quién, comentaba el hecho de llegar a pertenecer a un círculo poético, ¿no? A un grupo de gente que escribe poesía y que publica poesía y que edita poesía, etcétera. Cómo tenía que ser antes, cuando no existía Instagram o no existía Twitter, y cómo es ahora. O sea, la realidad es que yo solo me imagino que antes solo podía acceder a eso si pertenecía a una cierta clase social, ¿no? Y entonces por ahí entraba, ¿no? En las tertulias, etcétera. Si venías del cafetería, si vienes del campo, bueno, Miguel Hernández venía del campo, ¿no? Y lo consiguió pero le costó lo suyo. Sí, y claro, a mí lo que me ha hecho a mí lo que me ha hecho de alguna forma entrar, ¿no? En ese mundo también han sido las redes sociales. Me refiero al contactar con otra gente que también escribe. Pero no da la sensación de que las redes sociales crean un marco aparentemente muy democratizador, todo el mundo tiene su espacio, todo el mundo puede estar allí, pero luego la realidad no es esa, no es un marco democratizador, sino justo todo lo contrario. Es decir, al final, en las redes sociales lo que tiene repercusión es lo que determinados factores a lo mejor comerciales están detrás y potencian esos perfiles que creas ese sueño, esa expectativa de que al poner tu foto o tu poema en Instagram, aparentemente te estás ofreciendo a un mundo, pero que ese mundo en muchos casos termina ahí y que al contrario a veces potencia también lo bueno y también lo malo. Y entonces ves a veces como ciertos espacios cerrados, escritores que no quieren dejar entrar a nadie más porque es un feudo, como que ha habido que hacer unos méritos para llegar ahí, que los méritos deberían ser literarios. No sé, creo que
vestimos de otra manera algo que a lo mejor también había existido antes, ¿no? Yo creo que eso existe desde que los libros son libros y están en papel. No creo que Homero tuviera ningún problema con sus ventas, entre otras cosas porque no publicaba, se hablaba, ¿no? Pero, por ejemplo, la historia de la literatura está llena de ejemplos de autores cuyas obras eran rechazadas sistemáticamente por las editoriales. Gabriel García Márquez, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Cuántas veces le rechazaron 100 años de soledad? Mark Twain se publicaba de su bolsillo sus propias obras. Es decir, el cómo se llegue a que aprecien tu valor como escritor puede ir por 1000 canales distintos. Pero desde luego el escritor tiene que ser debe tener mucho tesón y mucha valentía y mucha confianza en sí mismo para poder abrirse camino en este mundo de la edición. Y como lectores, ¿no? También me da la sensación de que las redes sociales, bueno, Internet en general, también crea a veces como una especie de patrones de determinados autores. Yo como lector me siento muy orgulloso de aquellos autores a los que he llegado por caminos extraños que casi como que son tuyos. Yo, por ejemplo, llego a muchos escritores a través de citas. Leo un libro, hay una cita de un autor, despierta mi curiosidad y de repente llego, pues, hace unos años a Idea Vilariño, ¿no? Que yo había leído alguna cosa y de repente la descubro, ¿no? Alejandra Pizarnik, a mí me imagino que como todos los que hemos estudiado filología hispánica en la carrera, pues según quien tuviera la literatura hispanoamericana, pues te habían hablado de Alejandra Pizarnik. Pero por ejemplo, a mí de Idea Vilariño no me habían hablado. Entonces, es como el hecho de llegar yo de una forma más indirecta, como que me lo he currado para llegar ahí con un elemento de azar, o como Elizabeth Bishop, que otra escritora que descubrí, es como que me la apropio, ¿no? Y a veces me siento como muy orgulloso. Y hace poco decía, es que yo he descubierto a Adam Zagalinsky. Ya, bueno, pero es premio Nobel, ya, pero yo lo he descubierto, es mi hallazgo, ¿no? Es como... Y yo he llegado ahí por una serie que eso es una belleza que yo creo que a veces ahora esa especie de que todo está aquí, ¿no? A veces está muy, muy dirigido. Y entonces es saltar esos escritores que nos ofrecen en primer lugar y llegar a esos escritores que aparentemente están detrás, también cuesta ahora, ¿no? Como hay demasiada presencia de unos autores en detrimento de otros autores que están ahí y a los que es más difícil a veces incluso llegar que antes. Digo yo, ¿eh? Yo creo que la forma de llegar a un autor que tú acabas de comentar, eso va a seguir siempre existiendo, estén o no estén en las redes sociales. Porque el que coge un libro y le interesa la cita, lo va a buscar, tenga o no tenga Twitter, o tenga o no tenga TikTok. Entonces siempre va a estar ahí. Sin embargo, a lo mejor ha nacido otra cosa un poco generacional con la juventud de ahora, que es el conocer de otro modo. Es como el que cuando se levantaba a tomarse un café por la mañana, abría el periódico a ver lo que se había puesto, pues ahora los jóvenes desayunan con un café o un colacao o lo que sea y con Twitter, y ahí yo hace no mucho descubrí el mundo, pues lo que decía un poquito ella, ¿no? El mundo poeta de Twitter, y he descubierto autores que luego vas a una librería y tienes que esperar 3 semanas a que te den su libro, pero lo vas a tener porque lo has descubierto ahí. Entonces es otra forma, no es por una cita que ya hay en un libro, pero es por una cita que ellos han publicado en su cuenta. Creo que es un poco una sensación bastante de generaciones. Y creo que dentro de 50 años, los que tengan la edad que a lo mejor tenemos nosotros ahora dirán, madre mía, estos adolescentes, ¿cómo encuentran libros? Sí, es verdad que las cosas van cambiando. Yo no considero que sea un enemigo, pero que sí que es una realidad que me cuesta asimilar. Una realidad extraña que a veces veo muy positiva y otras veces me quedo ahí con esa sensación de digo, a lo mejor no están tomando el pelo. Yo tuve mi momento cumbre de la escritura. Soy un moderador que habla mucho, pero bueno, en el momento cumbre fue Miguel Ángel Herranz, un muchacho que tenía Mickey Naranja, era su perfil en Instagram, murió desgraciadamente, y puso un poema que yo tengo que se llama La canción de los gatos, y lo puso en un estado suyo de Instagram. Él se dedicaba a dar visibilidad, pues, a los textos que leía en Instagram. Y tuve, creo que 600 me gusta. Yo no tengo 600 seguidores, o sea que no he llegado
Y me sorprendió que una persona que no me conocía nada había puesto ahí y había dado difusión a un poema de una manera que yo no imaginaba. De hecho, yo jamás no gusto o gusto poco es decir, bueno, gusto de una manera pues afín con el tiempo también que le dedico y a lo mejor también con lo que hago, ¿no? Que también a veces culpamos siempre de que lo que hacemos no llega más, pues porque a lo mejor lo que estamos haciendo no es para un público mayoritario o como dicen los escritores, que mi público todavía no ha nacido. Bueno, a lo mejor no va a nacer nunca, ¿no? Que es el ego también de los escritores que va por otro lado, ¿no? Pero bueno, yo me gustaría aprovechar que sois escritores también, pues estamos aquí un poco para sonsacaros, ¿no? Como hablábamos Ulises un poco también de vuestra creatividad, de dónde, por ejemplo. Pues sí, lo iba a decir yo, pero se me ha adelantado. Porque que no llega a decir nada, ¿eh? Me lo has dicho con la mirada, porque mentes maestras piensan igual. Yo iba a preguntaros eso, de la creatividad, de qué mundos sacáis a veces eso, si a veces de una publicación de Twitter veis algo que os gusta y sacáis de ahí algo, o del cine, de la música, de alguna otra lectura. Yo de todo un poco, hombre, yo fundamentalmente del cine y de la literatura, de la poesía. Es cierto que leo mucha más poesía que novela. En fin, intento un poco cambiar también la orientación, porque últimamente la verdad que no leo nada de novela y a lo mejor me haría falta. Pero sí, fundamentalmente de ahí, de poesía y cine. Y de la injusticia, ¿no, María? Y de la injusticia, ¿o no? Ah, bueno, porque claro, yo veo sí. Heredera y claro, es un libro que cuando yo lo leí por placer y luego también pensando en cómo podían recibirlo los alumnos y pensaba, digo, va a haber alumnos masculinos que erróneamente les va a molestar el libro y claro, es un libro que es necesario, ¿no? Desde mi punto de vista era necesario que alguien le diera esa forma a ese contenido que tú quieres visibilizar ahí, de buscar esa tradición, ¿no? Diferente a la tradición predominante, que ha sido evidentemente masculina, y no una tradición literaria, porque tú hablas ahí de personajes que no son literarios o que no han influido literariamente, sino humanamente, ¿no? Y imagino que eso también habrá sido un incentivo para escribir el libro, no solo... Sí, claro, o sea, también a veces me siento incómoda, ¿no? Cuando se habla de esta cuestión de que también la injusticia y el darme cuenta de ciertas cosas me ha llevado a escribir el libro, porque parece como si hubiese sido la primera en hacerlo, ¿no? Y de hecho, en una ocasión, en una presentación, un crítico literario que es conocido por su mala leche, me dijo que yo tenía cierto complejo adanista, ¿no? Como de hacerlo por primera vez. Sí, de Adán a adanista. En fin, a mí también me costó pillarlo, pero sí. Y entonces, claro, yo de eso saqué que él presuponía que yo creía que lo hacía por primera vez al defender lo que estaba defendiendo en el libro, ¿no? Pero es que lo han hecho muchísimas antes que yo y mejor incluso, mucho mejor, por supuesto. Y lo que has dicho de que a lo mejor podía molestar o ha molestado a un público masculino, claro, es que yo creo que esa ha sido la principal razón por la que estas mujeres que lo han hecho antes no han pasado a la historia, ¿no? Yo creo que si hiciera poesía, creo que sería fundamental no tener complejo adamista, sino tendría que ser obligatorio ser adamista, es decir, pensar que eres la primera persona que escribe. ¿De acuerdo? Es decir, no me parece un mal ser la primera persona que escribe. Me parece un bien, es pureza, es inocencia y es poesía. Qué complejo, no lo entiendo. O sea... Sí, no, pero bueno, desde su perspectiva, ¿no? De que ya había oído muchas veces la misma cantinela de otras autoras, pues decía, claro, esta tiene 20 y pocos años, se piensa que lo está haciendo por primera vez. Pero sí, no, pero no te lo decía porque me hubiese incomodado tu pregunta en concreto, pero sí que quería sacar a colación este tema porque
muchas veces me lo han preguntado y yo nunca había caído en eso, ¿no? Siempre había dicho, pues sí, lo saco de esto, lo saco de las injusticias sociales, lo saco de fijarme en las mujeres de mi familia, en mis amigas, en las mujeres que me rodean. Pero claro, de repente yo también he llegado a un punto hace ya 2 años que publiqué el libro, ¿no? Y desde que lo publiqué, o 3, no sé. Y desde que lo publiqué le he dado muchas vueltas a todo lo que dije ahí y demás, que no me retracto de nada. Pero sí es cierto que he reparado en eso, ¿no? Es que a lo mejor en algún momento he pecado de pensar que yo era la primera que estaba diciendo esto, de abanderar algo que realmente luego cuando precisamente encontramos a esas autoras que están escondidas, o esos autores, nos damos cuenta de que no, de que todo esto ya se ha dicho, se va diciendo de hace siglos, ¿no? Pero en tu libro no hay ese deseo de decir soy la primera. Tú hablas de tu experiencia, vas nombrando esa nueva genealogía que tú necesitas, pues para habitar el mundo desde un yo que no hereda la tradición masculina necesariamente. Me imagino que habrá parte de esa tradición que te interese y otra parte que no. Me imagino que los que somos lectores, esa condición del género, hace ya mucho tiempo yo leo a Zenobia Camprubí y la disfruto, y no necesariamente maldigo a Juan Ramón Jiménez, porque creo que son 2 espacios muy particulares que convivieron. Me imagino que por lo menos por lo que se ve en los diarios de Zenobia, gracias a Zenobia Camprubí, que puso, y que era una mujer interesantísima, el adanismo no aparece. Quizás a lo mejor es verdad que los escritores jóvenes, por ejemplo, ahora mismo esa jornada de escritores que están muy vinculados a las redes sociales, que planteaba Ulises también, sobre todo Elvira Sastre, que es quizás el nombre que más, o de Fren, o Loreto Sesma, todas esas escritoras que en algunos casos sí que veo a veces como que esa manifestación, como decir que soy el primero, ¿no? En algunos casos concretos, cuando lo que a lo mejor están haciendo pues hace retomar un romanticismo y tomar algunos temas. Pero bueno, en tu caso no. Vamos, yo no lo veía tampoco, estamos aquí juzgando tu libro, es decir, que no era una... pero bueno, que ha surgido... Pues era algo que quería puntualizar simplemente. A ver si el crítico tenía complejo de mi padre. de eso sí, de eso un poco sí. José Luis y Fullea. Y Zangui, José Luis, bueno, los 2 José Luis, no lo han puesto muy fácil, pero son los novelistas. José Luis Fullea, José Luis González y... La LFG. ¿Eh? Yo soy la F y él es el G. La F y la... No me líes. No me líes, que está mi prima ahí, luego se lo cuenta a los 20 y tantos primos que somos. Y tu caso, por ejemplo, es muy diferente, ¿no? Porque yo he visto de los libros de aquí, porque tu libro surge de otro espacio diferente. Zangui, que es un juego de palabras, zanguango, ¿no? Es un personaje. Yo cuando leí tu novela me sorprendió, no sabía sinceramente qué me iba a encontrar, no sabía por dónde. Yo sabía de tu curiosidad por amigos que tenemos comunes, de que eres un hombre así como sencillamente complejo, y me sorprendió el libro, pero no terminaba de encontrar la respuesta a mi pregunta, ¿qué motiva en ti la escritura de Zangui? Porque cuando te pregunté al principio, tú, de forma muy modesta, le quitaste hierro, ¿no? Decías, bueno, esto es una cosa que escribo por las tardes, así como... Sí, hombre, es modestia de la verdadera de eso. Creo, bueno, no sé, muy falsa modestia. ¿Cuál es la pregunta? Reformúlala. Mira, que se lo había dicho Ulises que hiciera preguntas fáciles. No, la pregunta es... Me has liado. Bien. Has dicho cuál es el espacio, no has dicho cuál es el espacio. Sí, bueno, que lo que queremos un poco, nos planteábamos era desde dónde escribí, cuáles son las motivaciones que os llevan a escribir. Y en tu caso en concreto, en Zangui, yo me pregunto por qué escribes eso. El libro es una casualidad. Yo la llamaría maravillosa. A alguien que no le guste el libro la llamaría terrible. Un accidente. Un aborto. Que tiene licencia. Es una casualidad. Yo estoy por ahí con mi mente, mis pensamientos,
mis libros recientes y de repente veo un nombre casual, un concepto moderno, y me apetece que ese concepto moderno sea hijo de otros conceptos también modernos. ¿Qué hago? Pues cambiar las ideas, convertirlas en personas, que es lo que hace la mitología. Y a partir de ahí, esa semillita de tonta, de inocente, de empezar a hacer una mitología, aquello creció y creció, y hice una mitología que, bueno, lo que yo quería hacer era una mitología de ahora. La he hecho. No, la has hecho y... Es una mitología, pretende ser cerrada, pretende ser un estudio sociológico contemporáneo, pero pretende no ser serio. No, es un libro, a ver, me parece un libro divertido por momentos. También a veces agridulce, ¿no? Porque la realidad que muestra muchas veces ese personaje es una novela de viaje, ¿no? Sí. De formación a través de este hombre que va... Y claro, hay momentos en los que es cómico y a veces esa comicidad esconde detrás una lectura agridulce de la realidad, ¿no? Claro. Que, eso es pretendido, imagino. Pero... Bueno, no sé, Julia... Porque en tu poesía yo veo ese, como tú dices, el caos, ¿no? El caos de mis adentros. Y en el fondo es una poesía muy de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Un poco quizá el espacio que tú querías reflejar ahí. ¿Sigues trabajando en esa línea ahora o no estás haciendo nada o no lo sé? A ver, yo siempre escribía para mí. Escribía lo que yo pensaba o lo que yo sentía y lo utilizaba como un poco a modo a lo mejor de diario y empezó a gustarme mucho la sensación de escribir y luego releerlo al tiempo y empezó a surgir toda la idea de decir, sé que conozco mucha gente y muchas amigas y amigos que están sintiendo lo mismo que estoy sintiendo yo, pero no sé por qué no hablamos de eso, no sé por qué no me puedo sentar a hablar con alguien de una cosa tan triste o de una cosa tan alegre sin que la otra persona vaya a decir ya estás hablando de ti o no sé, parece que me di cuenta de que por lo menos a la gente de mi edad le daba mucha vergüenza hablar de sentimientos y era un tema que en cuanto salía un poquito la palabra pues todo el mundo le cerraba la puerta corriendo y dije, jolín, pues si yo lo he usado para a lo mejor para desconectar un poco de esas cosas y he sacado algo que a mí me parece que me gusta, que me parece agradable, quiero compartirlo. Y entonces a partir de ahí pues surgió el caos de que yo creo que todo el mundo lleva dentro. ¿Sigo escribiendo? Sí. ¿Lo volvería a enseñar? Yo creo que sí, es mi idea, porque creo que todo el mundo siente y que todo el mundo tiene problemas que son muy similares. O sea, nadie tiene una vida tan diferente al resto de personas, todos tenemos algo en común y creo que los libros, la poesía, la literatura en general es donde podemos encontrar un punto que digamos, ahí va, pues soy normal. Creo que es importante, creo que hay mucha gente que necesita conectar con esos sentimientos o identificarse con algo. Y a veces poner la tele cuesta mucho porque todo es muy, muy frío, muy de mentira. Y hablar con alguien a quien queremos a veces también es complicado y decirle, oye mamá, oye amigo, oye lo que sea, yo me siento así. Y como cuesta mucho, pues vamos a desconectar con la literatura y lo que yo escribo nace de ahí, de buscar que la gente tenga ese rato. Bueno, en tu caso vamos a ir, bueno, José Luis, ¿no? También me gustaría y claro, en tu caso sorprende mucho que un profesor de griego escriba una novela que se llama Caída y que hable sobre una griega, ¿no? Es una sorpresa totalmente, deja de desubicado. Pero curiosamente hemos comentado estos días que no es una novela histórica, en realidad. ¿No? No. ¿De dónde, José Luis? ¿Por qué esta novela? Pues cuando yo empecé a ir a la Biblioteca de León, me encontré allí con una enorme enciclopedia que era la historia de España que dirigía Menéndez Pidal, en tropecientos mil tomos. Y resulta que había uno sobre la protohistoria de España en el que se hablaba de cosas de los griegos que no salían en ningún sitio. No eran Sócrates, no eran Platón, no eran
eran otros griegos que vivían en Turquía y que resulta que eran los que llegaron a España. Esta historia, ¿cómo me gustaría contar esta historia? Y eso quedó ahí en barbecho. Quedó como tantas cosas, ¿no?, que esperan su momento. Pero yo no quería escribir historia, yo no soy un escritor de novela histórica. La novela histórica tiene unos clichés, tiene unos estereotipos, y de hecho, cuando la novela fue premiada, no fue premiada por novela histórica, sino por novela marítima, una aventura marítima. Y cuando la Edasa la cogió para publicarla, querían que cambiara algunas cosas porque necesitaba un meneillo para parecer más una novela histórica, pero es que no lo es. No es una novela histórica, ni tiene los clichés de las novelas históricas. Es la historia que yo quería contar en este momento. Yo, la inspiración, pues, de las cosas que leo, no sé, yo es que a veces pienso que tengo un corazón que en realidad es una esponja llena de semillas que no sé de qué son, y van saliendo, cada una en su momento, y entonces me entero, ¿no? Cuando lo he escrito, veo qué tipo de planta era. Pero he escrito cuentos, he escrito novela, he escrito microrelatos, he escrito muy mal poesía. La poesía es que me pareció, bueno, a mí me parece que la poesía que se publica en España ahora es de mejor calidad que la novela que se publica en España. No digo que no haya muy buenos novelistas, pero hay mejores poetas. De hecho, yo cuando estoy así como atontolinado y digo, me apetece escribir, pero no sé qué. Entonces me voy y me pongo a leer poesía, porque de la poesía es de donde me sale a mí gran parte de la inspiración y de las cosas que no conozco. Ahora, por ejemplo, tengo en casa una antología de la poesía guineana, que está en español. Poesía en lengua española, escrita originalmente en lengua española. Claro, pues ahí estoy, mi chico, leyendo, y he estado investigando sobre la literatura guineana, aprendiendo cómo escriben en español los guineanos, la literatura saharaui en español, la literatura filipina, que es muy poca porque el español llegó a tener poca presencia allí, pero también hay escritores en lengua española filipinos, y claro, son cosas. Nosotros cuando pensamos en la literatura en lengua española solemos pensar en España e Hispanoamérica, pero hay más. Y así como antes estaba hablando María de que las mujeres no habían tenido posibilidad de decir esas cosas, los guineanos tampoco tienen la posibilidad de decir esas cosas porque en España no se les escucha. Los saharauis no tienen esa oportunidad porque no se les escucha. Los filipinos no tienen esa oportunidad porque no se les escucha, porque es como si fueran los eternos colonizados, los eternos protegidos, se podría decir en el caso de las mujeres. Y bueno, pues de ahí se saca mucha inspiración, claro. Como digo, voy siempre a buscar la inspiración a la poesía. Bueno, vamos a ir terminando. Nos habíamos propuesto no durar más de una hora y queríamos terminar, ¿no?, Queríamos terminar con una pregunta, pues, que es, pues, no sé si decir cliché, no, sí, puede ser. Un poco. Es que ¿qué consejo le daríais a alguien que está empezando a escribir novela, poesía? ¿Qué consejo le daríais? Escriba, que escribir se aprende escribiendo. Que lo termine. Cuando yo me casé, trabajaba en un instituto y la conserje, que era la mujer que trabajaba en los pimientos, dijo, acerque usted el coche. Yo, ¿para qué? No, usted acérquelo. Salió ya con su marido y nos metió en el maletero un saco de patatas y nos dijo, los que empiezan hay que ayudarles. Ese es el consejo. Bueno, pues, ¿cómo implementamos eso? Hombre, mi respuesta es bastante parecida a la que he dicho antes. A mí lo que me hizo empezar era esa necesidad de hacer algo con esos sentimientos que yo no sé bien por qué no los expresaba verbalmente. Entonces nace de ahí. Yo es que no lo sé. No lo sé, la verdad. No sé por qué escribo y ni sé por qué empecé a escribir. En un primer momento supongo porque me gustaba leer, ¿no? Y como
me gustaba lo que leía, quería también llegar a hacer algo parecido, ¿no? Para que otra gente también pudiese disfrutar. No lo sé, es que empecé a escribir desde muy pequeña, no poesía, pero no sé. Yo escribo poesía y me pasa un poco como a María, no sé por qué escribo y muchas veces que he intentado escribo porque tengo la necesidad de escribir. Cuando era pequeño me preguntaban, yo lo cuento siempre, me decían cuando iba al cole, en los Rosales me decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo decía, ingeniero y poeta. Yo siempre digo que eran dos maneras de decir que quería ser poeta, porque yo no sabía lo que era ser ingeniero, pero a mí me gustaba. Yo decía, suena bien el concepto. Y cuando ha habido momentos de pelea personal, que me imagino que hemos vivido todos, que se ha acabado. No escribo más. Mundo que se pudra sin mis textos. Bastante que he dicho no escribo más, para que entonces justo esa renuncia me pasa igual con el pan, cuando decido que no voy a comer más pan. Pero no lo sé. Y lo que tengo claro es que si no tuviera acceso en un futuro a una editorial y tal, seguiría escribiendo y leyendo quizás. Podría dejar de escribir, pero no de leer, porque leer es una manera de escribir, para mí por lo menos. Estar leyendo y esa resonancia en ti, esos descubrimientos, esos hallazgos que dices tu madre mía, ¿no? De ese placer de los frikis de biblioteca. Antes decía Julia, ser normal, ¿no? Yo casi creo que iba a decir subnormalmente literario, porque yo veo muchas veces en los jóvenes ese miedo a ser diferente. Ahora mismo hay mucha presión para estar todos encasillados. Entonces, cuando yo he estado en los años que llevo dando clases y se te acerca ese alumno raro que se te pega y que no quiere que tú sepas que escribes, pero que se sienta en la primera fila con el cuaderno así tapándolo para despertar, claramente tu curiosidad. Yo doy las gracias cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con alguien así, que está buscando esa forma de habitar el mundo diferente al resto. No mejor, no peor, pero la suya propia. Y no sé. Es que llena mucho. Yo me acuerdo, una vez en la radio oía a una mujer que decía, pues yo no he leído un libro en mi vida, ni falta que me ha hecho. Y yo me quedé muy pasmado y no sabía cómo plantearlo. Efectivamente, la inteligencia y la cultura no tienen por qué necesariamente ligadas a la lectura, pero el desprecio con el que lo decía y con el tiempo lo pude ir encajando con el mito de la caverna de Platón. Era como esos que ven las sombras del mundo en la pared y dicen, no, el mundo ya lo veo yo sin necesidad de salir ahí fuera. Y luego hay una parte también hedonista también, en realidad, yo lo niego, pero en el fondo cuando escribes, yo estuve, como muchas personas, en un momento de mi vida tuve la necesidad de acudir a un psicólogo y estuve 1 año y medio de terapia. Y entonces había una cosa que me decía con frecuencia que decía, escríbelo. Él ponía voz así de psicólogo, ¿no? Y decía, digo, ya puedes poner voz con lo que te estoy pagando. Y entonces me decía, escríbelo. Y yo me daba cuenta que mi forma de escribir era diferente, porque cuando yo volvía a la semana con mi texto escrito, yo veía que iba pasando la hora y que no me decía, léelo. Y entonces me iba indignado, porque decía, vamos a ver, yo lo he escrito y ahora no lo puedo leer. Y yo me di cuenta ahí que digo, aquí hay una parte mía también de necesidad de que alguien lo lea. Tú puedes publicar ese libro. Hay una anécdota del escultor Policleto, que estaba la democracia ateniense en todo su fulgor, todo tenía que ser democrático. Y entonces le decían, permite que te ayudemos a hacer tus obras. Y él entonces sacó un montón de arcilla fresca a la entrada de su taller, le dio así una forma básica y le dijo, cualquiera que pase puede ir corrigiéndolo. Y bueno, pasado un tiempo, la arcilla esa se cubrió con la técnica de la cera perdida, se cubrió de bronce
hizo la estatua de bronce de la comunidad de Atenas. A la vez, él en su taller había estado trabajando, él solo, en una obra que se llamó, o que hoy conocemos con el nombre de El Doríforo, que fue el canon de la belleza durante decenios y decenios. De esa obra, todavía hoy hay muchas copias romanas, la principal de ellas es el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. De la que hizo la colectividad de Atenas, no queda ninguna. Bueno, pues vamos a dejar esas palabras de José Luis así en el aire, suspensas. Y bueno, solo quiero... Y bueno, y daros las gracias a todos los que estáis implicados en este acto. La gente que ha colaborado de una forma en la preparación y también a todos los que habéis estado aquí, porque si no este acto con los autores, sin un público no tendría sentido, y a todos vosotros por ser palabra alquibla, ¿no? Que creo que es un orgullo que los que llevamos menos tiempo que vosotros en el alquibla empezamos a sentir. Muchas gracias a todos, nos vemos el año que viene. Qué entretenida y amena ha sido. Sí, Rocío, ha estado genial. Hemos podido conocer las obras y opiniones de estos escritores sobre diferentes temas y ha sido muy emocionante. Pues hasta aquí llegamos con esta segunda parte de nuestro programa en honor al Día del Libro. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio de Radioactiva. Adiós. Adiós.